Los temas que veremos en esta clase del módulo 1, primera parte, serán gestión de recursos humanos, sistema de recursos humanos y planificación de recursos humanos. Empezamos con la gestión de recursos humanos. La gestión de recursos humanos debe garantizar que las personas estén capacitadas con un nivel de motivación interna alta, elevado nivel de satisfacción laboral que posibilite la efectividad laboral a través de conocimientos y destrezas nuevas que traen aparejado responsabilidades, autonomía y participación. El éxito de la organización dependerá de las personas que la componen, las cuales poseen valores, actitudes, motivaciones y objetivos personales. También es necesario que los objetivos individuales estén alineados a los de la organización. Es muy importante aquí, en la gestión de recursos humanos, entender que es muy diferente a lo que es la gestión de un producto o un servicio de cualquier organización o empresa, asociación o institución. Ya que la gestión de recursos humanos, como bien lo nombra la palabra, lo que vamos a gestionar, a coordinar, son personas, la cual las personas muchas veces son mucho más impredecibles, somos impredecibles, pero es mucho más difícil y hay que gestionarlo de una manera muy distinta y más delicado en cuestiones de un producto y un servicio, ya que cada persona es un ser único en la cual cada una de ellas tendrá necesidades distintas, opiniones distintas, visiones distintas en cuanto a cada uno de sus metas u objetivos. Es por ello que en la gestión de recursos humanos es importante entender que hay dos tipos de objetivos, la cual siempre se tienen que satisfacer y cumplir. El primero, por supuesto, tiende a ser organizacional, aquel objetivo en donde la empresa, la organización, institución, asociación, fundación siempre se concentra en pedirle a los empleados que cumplan aquellos objetivos organizacionales. Y ahí es donde entran las utilidades, es decir, las ganancias que la empresa espera ganar con el trabajo de sus colaboradores, la productividad, la calidad, la reducción de costos, satisfacción del cliente, ¿sí? Todos estos objetivos entran en objetivos empresariales que siempre, por supuesto, se le pide a cada colaborador que trabaje en ella. Pero también no debemos olvidar aquellos objetivos individuales, es decir, aquellos objetivos, metas, que son propios de cada empleado o colaborador que trabaja en la organización, la cual es muy importante tenerlos en cuenta, no perderlos de vista y también hacerles ver al colaborador, ¿sí?, que no solo esperamos que cumplan los objetivos de la empresa, sino también que puedan cumplirlos de ellos de manera individual para que estén conformes y tengan una alta productividad y sean empleados proactivos. Aquí entran, ¿sí?, todo lo que es el salario, los beneficios sociales, seguridad, estabilidad en el empleo, condiciones adecuadas de trabajo, desarrollo profesional, ¿sí? Son todos aquellos objetivos que el empleado siempre espera de la empresa que se los brinde. Un buen salario, tipos de beneficios, aquellos beneficios sociales que siguen inflando a lo que hace del salario. La idea es no perder el talento, la idea es que esos empleados, sí, los empleados, retener el talento y no se nos vaya de la empresa a la competencia. Las condiciones adecuadas, ¿sí? Siempre brindarle aquellas condiciones adecuadas en cuanto a higiene y seguridad, todo lo que el empleado necesita para estar más seguro trabajando en la empresa. Y por supuesto que vea que puede cumplir sus objetivos individuales a mediano o corto plazo, ¿sí?, para un desarrollo profesional, es decir, que vea que hay un plan de carrera, en algún momento se lo puede, ¿sí?, se lo puede tener en cuenta para un posible ascenso. Continuamos. En la gestión de recursos humanos es muy importante saber que existen dos enfoques, ¿sí?, que vienen de teorías que a lo mejor en algún curso, capacitación o en la secundaria o en alguna carrera así que ustedes hayan hecho o estén realizando, seguramente se pueden tocar estos enfoques, que uno es la teoría clásica científica y la otra es la teoría de las relaciones humanas. ¿Y por qué tocamos estos enfoques? Porque dentro de la empresa u organización, siempre las personas, como dijimos, somos impredecibles, somos seres únicos, por la cual todos tenemos visiones distintas y satisfacemos necesidades distintas. Y es por ello que cada persona sí va a ser distinta a la otra y
a medida que pasa, ¿sí?, todo lo que es la historia, en este trayecto laboral y en la vida, ¿sí?, se van dejando y creando y apareciendo nuevas generaciones de personas. Como, antes de empezar con la teoría científica, como habremos en algún momento sentido hablar de las generaciones X y millennials, que es la misma que la X, que la Y, perdón, la Y o la millennials son las mismas. La generación X, la generación cibernética, la generación Z es la generación de ahora. Esta generación de adolescentes que nacieron con las nuevas tecnologías. Y la millennial es igual a la generación Y y X. Y más allá, por los años 40, 50, tenemos la generación Baby Boom, que si nos posicionamos hoy serían nuestros ancestros, nuestros abuelos. Es por ello que esta generación, estas distintas generaciones que se nos presentan, ¿sí?, en la empresa, en la organización, en esta gestión de recursos humanos, son tan distintas, ¿sí?, que han venido a cambiar, ¿sí?, muchas de las cuestiones personales, laborales, y muchas han tenido que convivir unas y otras, que es lo que está pasando hoy, por supuesto, que tenemos en una empresa gente con 20, 30 años de antigüedad y gente joven, ¿sí?, que recién ingresa con otro tipo de visión muy distinta a una generación X, por ejemplo, que a una generación millennial o Z, que es la generación adolescente. Por eso no podemos perder de vista estos tipos de generaciones. Y cuando hablamos de este enfoque de la teoría científica, hablamos de un enfoque más racional del trabajo, ¿sí? Este enfoque podemos verlo mejor allá por la revolución industrial, ¿sí?, en donde al trabajo se lo consideraba como que el empleado era una máquina y lo único que queríamos era que fabrique, ¿sí?, era todo estandarizado. No se lo veía al trabajador como una persona que tenía emociones, que podía estar cansado, ¿sí?, que se le podía aumentar el sueldo, podía tener un límite de horario para trabajar. En ese momento al empleado, al colaborador, al ser humano se lo veía como una máquina más. Es por eso que toda esta teoría científica sí tiene un diseño de cargo de tareas más rígido, ¿sí? Tenía un organigrama en cuestiones jerárquico de puestos, ¿sí?, mucho más vertical, que las órdenes venían de arriba hacia abajo, ¿sí? La división del trabajo era muy estandarizada, era todo muy rutinario, muy monótono, la rutina diaria del trabajo. Había una gran fatiga humana porque, repito, no se lo consideraba al ser humano como una persona, ¿sí?, que tenía otras necesidades, ¿sí?, en cuestiones humanas. Las condiciones de trabajo eran muy indignas, ¿sí?, no se los tenía en cuenta qué es lo que necesitaban para su seguridad, su higiene y seguridad, para el cuidado de la persona. Y los incentivos eran muy pocos, casi nulos, ¿sí? Solo se le pagaba el sueldo por la cantidad de piezas que hacía o por la cantidad de horas trabajadas. Ni siquiera, en muchos de los casos, se pagaba horas extras, ¿sí? Recién cuando aparecieron después ahí en este tránsito de la revolución industrial, cuando empiezan a aparecer los sindicatos, cuando empiezan, ahí a aparecer nuestras nuevas leyes en cuanto a respetar más los derechos y obligaciones de los trabajadores. En cuanto a la teoría de las relaciones humanas, aquí como ya la palabra lo nombra, relaciones humanas, ¿sí?, ya empieza a cambiar un poco este modelo más rígido, más autoritario, como el enfoque de la teoría científica. Es cuando empiezan a surgir los sindicatos, se empieza a ver más los derechos y obligaciones, como dijimos, que se respetan a los trabajadores, y aquí empiezan a escuchar las necesidades, tanto laborales como personales, y las opiniones de los empleados. Se lo empieza a ver a la persona no como una máquina ya, sino como un ser humano. Aquí ya se empieza a ver más los incentivos, la motivación, ¿sí?, el crecimiento no solo laboral, sino también personal de la persona, ¿sí? Había un liderazgo aquí más democrático. En el enfoque científico había un liderazgo más autoritario, ¿sí?, en donde no se lo escuchaba, no se lo tenía en cuenta al empleado. Aquí en las relaciones laborales sí se lo tiene ya en cuenta, ¿sí?, con un liderazgo más democrático, más participativo y colaborativo, en donde se lo incluía a todos los empleados. Y la comunicación aquí es más participativa, es más activa y una escucha activa. En el enfoque científico, sí, había una participación, una comunicación nula, en la que solo se debía respetar esa comunicación que venía del organigrama allá por el director, el jefe, el dueño de la empresa, y no
podíamos hacer otra cosa ni emitir sonido a solamente lo que bajaban las órdenes de arriba. Y repito, ¿por qué debemos tener en cuenta estos dos enfoques? No nos debemos olvidar que gestionamos personas, no gestionamos un producto o un servicio. Y gestionar personas significa esto, ¿sí? Poner foco y no quitarle la mirada a lo humano, a lo que necesita el empleado. Si bien nosotros necesitamos que ese empleado cumpla con sus objetivos para que la empresa gane plata, ¿sí? Pero para ello también debemos ponerle mucho foco a que el empleado esté trabajando lo más cómodo que pueda, ¿sí? Que sienta sentido de pertenencia. Eso cuando decimos sentido de pertenencia de un empleado es cuando tiene la camiseta puesta, ¿sí? ¿Por qué? Porque se siente cómodo, se siente feliz, se siente que la empresa medianamente, ¿sí? Aún en épocas de crisis, ¿sí? Lo tiene en cuenta y lo hace partícipe no solo de sus ganancias, sino también de toda esa mirada de crecimiento profesional y personal. Llega la primera actividad individual, ¿sí? Luego de esto que hablamos de los distintos enfoques de la gestión de recursos humanos, ¿sí? De estos enfoques que van a aparecer siempre en nuestra gestión de recursos humanos, el enfoque científico y el de las relaciones humanas, ¿sí? Con toda esta información que también tienen en el módulo. Recuerden que en el módulo está todo, ¿sí? Esta es la primera parte en la que yo les hago un resumen, les pongo lo más principal en este Canva, en esta presentación de diapositivas, ¿sí? Pero para ampliar más información en el módulo tienen para leer mucho más de estos dos enfoques y también los invito, ¿sí? A que puedan, si quieren leer y obtener más información, vayan a internet y busquen los dos enfoques y también pueden, ¿sí? Seguir profundizando en el tema. Con la información brindada de estos dos enfoques, repito, científico y relaciones humanas, realicen un cuadro comparativo de las diferentes teorías de la administración. La actividad deberá subirse al aula virtual, ¿sí? De Classroom antes del próximo encuentro. Esta actividad es individual, se sube antes del próximo encuentro, ¿sí? Que dijimos que nuestro próximo encuentro, vamos a abrir aquí el calendario, ¿sí? Es el 7 de julio. ¿Sí? Miércoles 7 de julio debería ya estar subida esta actividad individual. Lo que tienen que hacer es armar un cuadro, pueden armarlo o manuscrito en su cuaderno, su carpeta, ¿sí? O hacerlo en un Word, en la que hacen un cuadro de doble entrada, ¿sí? Y ponen el enfoque por un lado científico y el otro relaciones humanas, y ahí van haciendo una comparación. Cuando hablamos de un cuadro comparativo significa, por ejemplo, en el modelo científico, si dijimos que había una comunicación vertical, podemos poner comunicación vertical, y en el modelo del enfoque relaciones humanas, una comunicación más lineal, horizontal. Si dijimos que el liderazgo en el enfoque científico era autoritario, cerrado, podemos poner al lado que el liderazgo del enfoque de relaciones humanas era más participativo, democrático. Siempre cuando hago un cuadro doble entrada comparativo, comparo un ítem con el otro enfoque, ¿sí? Bueno, esa sería la primera actividad que deberán subir a Classroom de manera individual antes o el mismo día 7 de julio en el segundo encuentro. Pasamos al segundo tema, sistemas de recursos humanos. El sistema de recursos humanos se divide en subsistemas, ¿sí? Aquí en este esquema de círculos podemos encontrarnos, ¿sí? Con todas las actividades o tareas, ¿sí? Que debe realizar el área de recursos humanos, o sea, las personas que estén trabajando en ellas, ya sean asistentes de recursos humanos, analistas de recursos humanos, gerentes, directores, ¿sí? De recursos humanos. Vamos a empezar con, ¿sí? El subsistema de provisión. Como verán, hay unas flechitas, ¿sí? En cada uno de los círculos, que significa que entre ellos todo tiene una relación y una retroalimentación, ¿sí? Que uno, ¿sí? Depende del otro, significa. Vamos a empezar con el subsistema de provisión. Como la palabra nos dice provisión, viene de aprovisionarnos algo, ¿sí? Dentro del subsistema de provisión nos encontramos con las tareas de reclutamiento, búsqueda y selección, inducción y capacitación al ingreso. Esto significa que aquí es donde se realizan las tareas de búsqueda y selección, de reclutamiento, cuando se necesita cubrir un puesto de trabajo con un nuevo candidato o un candidato que ya conocemos, dándole la oportunidad de ascenso dentro de la empresa, ¿sí? Y
le damos la inducción y capacitación al ingreso si fuera nuevo el candidato para cubrir ese puesto o fuera un candidato que se lo ascendió a otro puesto en su nuevo puesto de trabajo con sus nuevas actividades, ¿sí? Eso es aprovisionarnos de las personas para cubrir, ¿sí?, tales puestos y cubrir esa vacante en la empresa. Pasamos, ¿sí?, de la parte del lado lateral derecha al segundo subsistema de aplicación, en donde dentro de él tenemos las tareas de planificación de recursos humanos, análisis y descripción de puestos. Es decir, que una vez que yo me aprovisiono del candidato para cubrir ese puesto, puede ser un nuevo empleado o uno ya existente, ¿sí?, le voy a dar la aplicación en cuanto a, primero nos vamos a posicionar y vamos a saber, ¿sí?, con qué planificación de recursos humanos, cuántos candidatos o no, sí, tenemos y contamos en la empresa. Y segundo, lo vamos a ubicar en su puesto de trabajo, por eso aquí vamos a ver todo lo que es análisis y descripción de puestos y especificaciones de puestos, en donde se le va a explicar ese nuevo candidato o uno ya existente en un nuevo puesto, ¿sí?, qué actividades, tareas, qué relación va a tener con sus compañeros, cuál va a ser su área de trabajo, quién va a ser su jefe, su horario de trabajo, etcétera, ¿sí? Es importante saber que todo este esquema de círculo en cuanto a estos subsistemas son todos los temas que vamos a ver durante el cursado nuestro de asistente de recursos humanos durante los 4 meses. Pasamos luego al subsistema de mantenimiento, ¿sí? Es decir, el primero, nos aprovisionamos del candidato, lo aplicamos a su puesto, lo ubicamos en su puesto y luego lo mantenemos, le hacemos un mantenimiento. ¿Y aquí cómo vamos a mantener el empleado feliz, conforme en ese puesto en la empresa? A través de los salarios, a través de los beneficios sociales, ¿sí? Aquí es donde vamos a ver todo lo que es salarios y sobre todo aquellos beneficios sociales, ¿sí?, en donde infla mucho más aquello que es el sueldo, ¿sí? ¿Para qué? Porque el objetivo principal es retener el talento y que no se nos vaya a la competencia, a alguien que le pague, por supuesto, un mejor sueldo. Porque el sueldo, si bien es el primer disparador, motivador para el empleado, pero no es el único, ¿sí? Porque muchas veces podemos estar cobrando un sueldo muy alto, pero dentro de la empresa hay un muy mal trato, ¿sí? Hay muy mala comunicación, muy mal liderazgo, en donde el clima laboral es muy malo y no me siento conforme tampoco, por más que cobre un alto sueldo. Se puede sostener por un tiempo porque cobro muy bien, pero a la larga va a haber, ¿sí?, se va a sentir un desgaste laboral. Luego pasamos al subsistema de desarrollo. Este subsistema, ¿sí?, es donde se le realiza el desarrollo, es decir, un crecimiento al empleado o colaborador a través de ¿qué? De capacitación, ¿sí?, y planes de carrera. Fíjense cómo todo se va relacionando. Dijimos, hablamos del primer subsistema que es provisión. Me aprovisiono del nuevo candidato, ¿sí? Lo ubico en el nuevo puesto. Luego hago el mantenimiento pagándole el salario y dándole incentivos, premios, beneficios sociales. Y luego sigo manteniéndolo, pero ya con un desarrollo a través de capacitación, a través de un plan de carrera. Es decir, aquí vamos a ver todo lo que es el crecimiento personal y profesional del empleado, en donde no solamente, como dijimos más arriba, en cuestiones de la gestión de recursos humanos, no solamente pedirle que cumpla los objetivos organizacionales, sino también los de los propios de los empleados para poder, ¿sí?, ascender a futuro y seguir creciendo en la empresa hacia un nuevo puesto. Y por último pasamos al subsistema de control, ¿sí? Como todo trabajo, toda actividad, en toda organización, empresa, asociación, fundación, institución, siempre va a haber un seguimiento de las actividades, de las tareas y de las personas, ¿sí? Porque debe haber un control, ¿sí? Y aquí dentro del subsistema de control vemos las actividades de auditoría de recursos humanos y las evaluaciones de desempeño que se realiza a los empleados. Esta es uno de los últimos, las últimas clases en donde vemos el módulo 4, ¿sí? Es muy importante acá cuando ya vamos a ver en lo que es evaluación de desempeño que el empleado entienda que no es un control que le realizamos para perseguirlos, ¿no? Hostigarlos, ¿sí? La idea es que entienda que la evaluación de desempeño, ¿sí?, es para un crecimiento también profesional y personal de la persona, que sepa qué está haciendo bien y felicitarlo, pero también que sepa aquellas cosas a corregir, ¿sí?, para futuro y pueda seguir creciendo y aprendiendo.
Así como hay una evaluación al empleado, también existe un seguimiento en cuanto a auditorías al área de recursos humanos y a muchas otras áreas de la empresa también. Todo lo vamos a ver aquí en uno de los subsistemas de control, ya casi finalizando el curso. Seguimos. Aquí, bueno, lo explicamos muy bien, el sistema de recursos humanos dice, cada día la administración de recursos humanos juega un papel más importante en el desarrollo del plan estratégico dentro de las compañías. Recordemos que una planificación estratégica dentro de una empresa hace referencia a la misión, objetivos, metas, productos a comercializar y planes de mercadotecnia a realizar. Es decir, todo el proceso que permite a una compañía establecerse dentro del mercado y ser la mejor. Existen tres formas en que el Departamento de Recursos Humanos puede apoyar a la gerencia para formular y ejecutar una planeación estratégica, a través de oportunidades y amenazas externas, fuerzas y debilidades internas y la ejecución de un plan. Es muy importante saber que hace unos más de 20 años, el área de recursos humanos sí se le empezó a dar a una mirada estratégica, ¿sí? Esa palabrita estrategia, ¿qué es? Bueno, la estrategia es muy simple, es un plan de acción, ¿sí? Nosotros en nuestras vidas todos los días llevamos un plan estratégico desde que nos levantamos hasta que nos vamos a dormir, ya sea al día, a la semana, anual, a mediano, corto o largo plazo. Llevamos un plan de vida, una ejecución de plan, ¿sí? En cuanto a una estrategia. Aquí en la empresa también es un plan de acción, ¿sí? De cómo vamos a manejarnos en la empresa, ¿sí? Cómo va a ser el trabajo a mediano o largo plazo para poder crecer, ¿no? Y ganar plata. Bueno, aquí, ¿sí? En esta estrategia de la empresa, antes, ¿sí? Cuando se le llamaba, en aquel momento no se le llamaba área de recursos humanos, sino área de personal. Hoy, hace unos 20 años, se le llama área de recursos humanos, ya se está llamando capital humano o talento humano. Bueno, y se va cambiando, ¿no? Los modos de llamarle a esta área. Se le empezó a ver una mirada estratégica. ¿Por qué? Porque debía trabajar en conjunto, ¿sí? Con la estrategia general de la empresa, ¿sí? Antes, al área de recursos humanos, sobre todo allá los enfoques científicos, autoritarios, esos modelos de empresas cerradas, ¿sí? No le veían a esta área de recursos humanos que debía trabajar con la empresa en conjunto. La veía como un área más en la que solo debía recibir órdenes y solamente eso. Es por eso que se le dio esta mirada estratégica y hoy recursos humanos trabaja en conjunto todo con lo que es la alta dirección y mandos medios. Es decir, todo con el dueño de la empresa, el director y todo lo que es gerencia, supervisores y jefes. Para esa ejecución en plan, ¿sí? Debemos tener una mirada en cuanto a las oportunidades, amenazas, fortalezas y debilidades, ¿sí? Es importante saber que esto seguramente lo pueden haber escuchado o visto en otros cursos, capacitaciones, en el colegio o en sus carreras, lo que es el FODA, ¿sí? O DAFO. El FODA o DAFO, ¿sí? Cada palabra, cada letra significa una palabra, ¿sí? Que se lo abrevia en esa sigla. La F de fortaleza, la O de oportunidades, la D de debilidades y la F de fortaleza, ¿sí? Este DAFO o FODA, ¿sí? En realidad es un análisis, ¿sí? Es una herramienta de estudio de mercado que realizan todas las empresas para analizar y tener una estadística de cómo se están llevando las cosas a cabo, qué cosas hay que mejorar, corregir y aquellas cosas que venimos haciendo bien para sostenerla en el tiempo, ¿sí? Vamos a arrancar con las oportunidades y amenazas. Es importante saber que las oportunidades y amenazas son externas y las debilidades y las fortalezas son propias e internas de la empresa. Como bien dice aquí, la Administración de Recursos Humanos puede dar información acerca de cómo se está manejando la mano de obra en la competencia, cuáles son sus planes de remuneración, sus estrategias para un mejor posicionamiento, etc. Además, entrega información sobre la legislación laboral, seguros, planes de salud, etc. En este punto, la gerencia determina qué proyectos podrían limitarse a cuáles no tener en cuenta en la propia empresa. Es importante entender que para llevar esa ejecución de plan, ¿sí? Es muy importante tener en cuenta este FODA, ¿no? Esta mirada hacia afuera y hacia adentro. Entonces, aquí vemos lo que son las oportunidades y amenazas, ¿sí? Podemos llamarle las oportunidades y amenazas que vienen de afuera, del entorno, del contexto, del mundo.
la mayoría no podemos a veces manejarlas y cambiarlas, ¿sí? Porque no son propias de la empresa, vienen de afuera y muchas veces impactan y nos tenemos que ir adaptando, ¿sí? A lo que podemos sostenerlas, ¿sí? Por ejemplo, una amenaza hoy en este escenario de pandemia o hace muchos años que venimos desde siempre en Argentina en crisis es la inflación. La inflación, la carga impositiva, los impuestos, ¿sí? Son cosas que vienen de afuera, establecidas por el gobierno, ya sea nacional, municipal o provincial, ¿sí? Que mucho no podemos hacer más que pagar los impuestos, ¿sí? Cuidarnos en otro tipo de gastos, pero no es algo que nosotros podamos muchas veces corregirlo, ¿sí? Otra de las amenazas es la competencia, por ejemplo, si es mi competencia, siempre debo estar atenta a mi competencia, por ejemplo, en que nosotros demos un mejor sueldo que la competencia, por ejemplo, brindemos un mejor producto o servicio de calidad que la competencia. La idea es siempre igualar o mejorar, superar a la competencia para yo poder ganar, no ir en pérdida y en el peor de los casos ir cerrar la empresa, ¿sí? Todo lo que son amenazas vienen de afuera, del entorno, del contexto, ¿sí? Y las oportunidades también, ¿sí? Oportunidades como, por ejemplo, hoy, en época de crisis, muchas empresas, ¿sí? Han seguido trabajando, a diferencia de otras que han cerrado. Hay muchos rubros que se han sostenido en estos 2 años, han seguido trabajando y han demandado mucho más. Todo lo que es Mercado Libre ha crecido muchísimo, compras online, los call centers, ¿sí? Hay servicios esenciales, ¿sí? Que han seguido trabajando y han necesitado de mucho más mano de obra y han crecido. Entonces, otra de las oportunidades también, por ejemplo, podemos ver todo lo que son los programas PPP, ¿sí? Para una empresa. Porque se podría decir que los programas PPP los podemos ver como una oportunidad para aquel persona que recién sale del secundario o no tiene una experiencia laboral, ¿sí? Y a través de este programa puede entrar a una empresa a trabajar por 1 año y con suerte si hizo un buen desempeño y buen trabajo, la empresa lo puede tomar como un empleado efectivo después. Pero también podemos verlo como una amenaza, ¿sí? A aquellos trabajadores que vienen luchando años, ¿sí? Buscando trabajo. ¿Por qué? Porque las empresas, como el sueldo de los PPP, todos estos programas que lanzó el gobierno provincial, que son muy buenos por un lado, no los paga la empresa, sino se hace cargo el gobierno provincial. ¿Qué va a hacer la empresa? Va a preferir tomar estos programas de PPP por 1 año antes que tomar una persona y tener que pagarle un sueldo completo. Entonces se lo puede ver de los dos lados, ¿no? Oportunidades y amenazas. Entonces es muy importante saber, primero, que las oportunidades y amenazas vienen de afuera, del entorno, del contexto del mundo, en donde muchas veces nosotros nos debemos adaptar y no podemos hacer nada con los elementos, los factores que nos impactan, ¿sí? Dentro de nuestra empresa con estas amenazas y oportunidades, ¿sí? Siempre es bueno que tomar las oportunidades, ¿sí? Aprovecharlas para un mejor desempeño y una mejor ganancia, y las amenazas minimizarlas, ¿sí? También tomarlas pero minimizarlas, es decir, que las amenazas tratar de convertirlas, por supuesto, en una oportunidad.